Y empezamos a subir un cerro hasta llegar a la fuente de donde nace ese arroyo. Veo gente enloquecida, chispas de locura, de barbarie total. No puedo pensar en esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos. No me puedo hermanar con ellos. Y sin embargo, pues seguimos siendo de la misma especie. ¿Verdad o verosimilitud? No, yo creo que siempre verosimilitud en el qué? cine, porque el cine es una convención de verdad nada más, no es un absoluto. Y por eso para mí es tan fascinante la discusión de la verdad en el documental, porque creo que es realmente el espectador quien le atribuye al documental ese adjetivo tan complejo que es la verdad. Por eso nos cree tanto. Y por eso es tan delicado en los bordes éticos también, porque el otro cree que es verdadero. Ahora, por supuesto que no todas las películas necesariamente se pueden hacer con la flexibilidad de la verosimilitud. Hay películas que tienen que estar mucho más soportadas en elementos de la verdad, aunque sea a cuentagotas, ¿no? Por ejemplo, La libertad del diablo o Tempestad, por ejemplo, de Tatiana Hueso. Son películas que están muy soportadas en hechos reales, verdaderos, porque si esos hechos no son reales o verdaderos, nuestras películas no tienen ningún sustento. Se vuelven ejercicios formales nada más. Everardo González es un director, fotógrafo, guionista y productor mexicano. Estudió comunicación social en la UAM Xochimilco y creación cinematográfica en el CCC. Desde sus inicios, Everardo desarrolló un interés en el reportaje gráfico que lo llevó a su enfoque actual en el documental. Mientras estudiaba en el CCC, trabajaba como editor para el Canal 11. El staff, al terminar la jornada laboral, se reunía en una pulquería llamada La Pirata. Esto llevó al director a desarrollar su ópera prima en el año 2003. Yo creo que mucho, o sea, la gente que tiene el oficio que yo tengo depende mucho de la suerte. Y yo trabajo mucho con la suerte. No es que sea esotérico, sino que trabajo con lo que encontré. Entonces sí. O sea, con el azar, más bien. Con el azar, exactamente, con el azar. Sí, porque la suerte, la suerte es otra cosa, sí, con el azar. La canción del pulque es una producción del CCC, donde Everardo retrata a los personajes asiduos a la pulquería La Pirata, y el filme es un homenaje a esta bebida, sus consumidores y a la música mexicana. Por este primer documental, Everardo ganó el premio Ariel por mejor largometraje documental y es nominado en la categoría de ópera prima en el año 2004. 3 años después, Everardo dirige Los Ladrones Viejos, que nos acerca a una generación de ladrones que alcanzaron sus mayores éxitos en los años 60. El filme captura los códigos de conducta y ética que caracterizaron a estos ladrones y las diversas categorías de delincuentes que poblaron las calles de la Ciudad de México. Su segundo documental recibe el premio José Rovirosa al mejor documental mexicano y el premio Cabrito de Plata al mejor largometraje documental. Además, esta es la primera producción de Artegios, productora que Everardo ayuda a crear en el mismo año. Artegios es una compañía productora mexicana que se especializa en la producción de obras de género documental. Artegios, como distribuidora, es fundada en la Ciudad de México en el 2014, que se especializa también en distribuir documentales. De acuerdo con la página oficial de la productora, el propósito de Artegios Distribución es continuar con la expansión de la participación en el género documental a través de diferentes plataformas, cines, plataformas digitales, televisión y DVD, dándole a cada documental la importancia y el valor para que los temas que retraten puedan ser descubiertos por el público. Actualmente podemos encontrar cursos Artegios como un apartado de la página web. Estos tienen como objetivo ayudar a que los cineastas entiendan de manera teórica el género documental
para poder articular historias a través de la narrativa, el discurso y la forma en una era donde el cine se democratiza. Si yo encuentro un extraordinario narrador, pues tengo que más o menos darle voz a aquello que encontré, que es un extraordinario narrador. Si es una película en donde la gente es más bien tímida, parca, monosilábica, como Cuates de Australia, pues tengo que trabajar más a partir de la construcción de la fotografía y el montaje. Si encuentro testimonios tan poderosos como La libertad del diablo, una vez más hay que darle voz a ese testimonio. Si se puede construir una épica, que es la historia de lo que lleva a un país a una guerra civil, pues habrá que acercarse a esas formas. Entonces, o si hay películas con mucha más premura, como en el tema del Paso, el estilo para mí queda un poco de lado porque se vuelve un poco más militante. Cada película pide un poco cómo se va a contar. Acercándonos más al año en el cual Everardo filma La libertad del diablo, encontramos 2 documentales producidos y distribuidos por Artegios, que son Cuates de Australia y El Paso. El primero, del año 2011, sigue a los habitantes de Cuates de Australia, un ejido en el noreste de México, que migran en busca de agua durante la temporada de sequía y en su ausencia, los animales del desierto se apoderan del lugar. El documental ganó el Ariel por mejor largometraje documental y sonido en 2013, y gracias a este, se consiguió la perforación de pozos existentes para llevar agua al lugar. El Paso, del año 2015, nos presenta a los periodistas que se ven forzados a exiliarse para proteger sus vidas y las de su familia. Junto con Diego Enrique Osorno y Daniel Larrea, Everardo encuentra 3 periodistas que, además de ser perseguidos por el crimen organizado, piden asilo político en Estados Unidos. Este trabajo es nominado al Premio Ariel a Mejor Largometraje Documental en el año 2016. A ti, como conocedor de cine, incluso como espectador, ¿qué emociones te gustan más en el cine? Me gusta la furia, me gusta la furia, me gusta lo que provoca eso, lo que provoca cólera, todo lo que es mucho más visceral, lo que empuja a la gente a la demencia a veces. Eso me gusta mucho. Todo lo que de alguna manera nos recuerde que somos muy primitivos todavía. Ahora, pues a diferencia de la gente que hace ficción, pues yo trato de ubicar eso en los entornos de la realidad. La libertad del diablo es un proyecto que empieza a ser concebido en el 2011, después de que el director realiza Cuates de Australia. Everardo empieza a investigar sobre el sicariato, las voces de la Policía Federal, el Ejército, las víctimas de tortura y las familias de los desaparecidos. El documental, estrenado en el 2017, se construye a partir de los testimonios de las víctimas y los victimarios, quienes son originarios de Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México. La libertad del diablo surge dentro de un contexto de desintegración social y política. En este documental existe un reconocimiento implícito y colectivo de que no hay Estado al que recurrir y menos un Estado de derecho. El documental crea una relación afectiva con la problemática de la impunidad como política de Estado en el México de las primeras décadas del siglo XXI, a partir del surgimiento de 2 agencias, la de todos los afectados y la del espectador. A través del análisis de los diferentes elementos presentes en la puesta en escena, la puesta en cámara y la puesta en serie, entenderemos cómo es que el director retrata la violencia en la obra y qué nos quiere decir sobre sus orígenes, la forma en la cual se inserta en la cotidianidad y los estragos de esta en México. Esta foto pues la conservo porque es la única que tengo donde ella me está cargando cuando yo estaba chiquita. Y esta otra pues yo estoy aquí y estaba embarazada de mi hermana y era en su baby shower. Y son las únicas fotos que tengo cuando pues estaba chiquita, de cuando estoy con ella. Como parte de los códigos de ética profesional del director, se prioriza no mentir y no poner en riesgo al equipo de trabajo y a la gente que aparece en el documental. Los entrevistados de La libertad del diablo fueron trasladados a la Ciudad de México a un escenario neutro, para que los vecinos de la zona donde viven no se dieran cuenta que los buscaban con una cámara. Los espacios donde ocurren las entrevistas son interiores vacíos o medio vacíos, con iluminación natural o tenue, con pocos elementos que nos distraigan de los testimonios. En el B-roll del documental se alternan entre espacios cotidianos y exteriores naturales. Nos adentramos en las casas de los núcleos familiares,
Vemos los alrededores de la ciudad, el interior de un camión y objetos abandonados en la intemperie, olvidados, incrustados en los paisajes naturales. Un recordatorio de que la violencia está incrustada y profundamente arraigada en nuestra cotidianidad. A través del documental, observamos la compleja relación de sus habitantes con su geografía que esconde fosas y cuerpos, y su constante negociación al verse afectados diariamente por la muerte y los restos materiales de la violencia. La iluminación durante las entrevistas cambia dependiendo del espacio, y aún más importante, la persona que se encuentra frente a la cámara. La luz es selectiva, prioriza al sujeto sobre el entorno, suele provenir de los laterales de abajo y produce sombras duras. En el caso de algunos de los victimarios, se acentúan las sombras al posicionar la iluminación debajo de ellos, remarcando así la dinámica de poder, las diferencias entre la víctima, el victimario y el tránsito que ocurre de una a otra. Decidí hacer un documental que tiene una parte fincada en lo real y una en la teatralidad, y diseñé una máscara que podía adaptarse a los personajes, a las voces que hablaban. La máscara es un dispositivo narrativo de la puesta en escena que el director usa como un elemento distintivo del vestuario de todos los entrevistados y gran parte de las personas que aparecen en el B-roll, y que puede adquirir un gran número de connotaciones gracias a los diferentes temas que retrata a través del enlace entre los testimonios y la puesta en escena. La máscara crea un distanciamiento entre el espectador y el personaje. El propósito es cuestionar la empatía como algo disparado por los estímulos visuales, por el rostro de las personas. La mirada de los personajes se vuelve un elemento clave de conexión con el espectador, y la máscara agrega un matiz a lo que los personajes nos transmiten. Retomando las palabras del director, la máscara se vuelve también un elemento unificador, permitiendo que el espectador no asocie ciertos rasgos con el rol de víctima o victimario. Este elemento del vestuario trasciende las entrevistas. Los niños, los adultos, los soldados, los sicarios capturados en el B-roll también usan máscaras. Everardo hace una simulación de lo cotidiano a través de una hibridación entre el documental y la ficción. Recrea escenas representativas de la violencia en México. Vemos un operativo, a los personajes portar armas, a las familias mirando a la cámara y escapando por un breve momento de la realidad gracias a las imágenes coloridas de una televisión que se diferencian notablemente de la estética del entorno cotidiano que el director nos presenta. Se nos recuerda que todos son parte de la violencia, porque esta está insertada en nuestro día a día. Todos, sin importar la idea, se encuentran atrapados en este entorno y toman un rol en el ciclo de violencia. La máscara tiene el poder de representar a todos. Así, un sentido posible de esta homogenización de los rostros bajo la misma máscara es significar que pese a todo son de la misma especie. María Seco, la directora de fotografía del documental, se encarga de complementar el discurso de Everardo, así como capturar la puesta en escena del director de una forma precisa y con una estética constante. Además del uso de luces marcadas y de ángulos inusuales, Seco hace uso de filtros para dar un look distintivo a todo el metraje del documental. Los colores son opacos y apagados, encasillando todo a una gama de tonalidades específica. Con esto, crea una atmósfera correspondiente a los testimonios presentados. No hay una intervención en la velocidad del movimiento. Se opta por presentar el material con su ritmo normal, sin una manipulación del tiempo con fines estéticos. También, la fotógrafa opta por presentar planos estáticos, sin movimientos de cámara que sugieran al espectador dónde centrar su atención. Esto será determinado por el director mediante la puesta en escena. Durante las entrevistas, los planos son cercanos y con poca profundidad de campo. La prioridad es el testimonio. El uso del 1.85:1 puede también encontrar su razón de ser en focalizar las declaraciones, ya que esta nos permite tener puntos de interés específicos y mostrar los paisajes de la región norte del país cuando es necesario. En la filmación, se separó al crew y a los personajes por medio de cortinas, dejando que solo el lente atravesara esta. Los entrevistados son capturados a la altura de sus ojos y se toma la decisión de hacer que estos miren a la cámara. Con este elemento, el director encuentra una forma de confrontar al espectador con esta realidad de forma directa, sin escape y sin distractores. En el caso del B-roll,
Cuando se filma a personas de forma cercana, los realizadores hacen que éstas vean también a la cámara. Los paisajes y los entornos cotidianos son filmados en planos tendidos. Lo que se observa es preciso y de importancia simbólica. En el frente a frente con la singularidad irreductible del rostro del otro, en el caso de La libertad del diablo, el rostro de las víctimas y de las potenciales víctimas, los niños, estamos en lo que Levinas llama ética. Una relación asimétrica que no es la pluralidad de iguales, es decir, de sujetos de derecho y deberes equiparables que pueden mostrarse mutuamente en el espacio público. En un primer momento, al igual que con la fotografía, podemos encontrar que el montaje toma los testimonios como el eje central para hilar el resto de las imágenes y correlacionar el contenido de los fragmentos de entrevistas seleccionados. En varios momentos, podemos escuchar la voz del director, haciendo de forma directa los cuestionamientos a los personajes del documental. Las tomas se dejan tendidas y muchas de las respuestas conservan las pausas de los entrevistados, momentos en los que un intercambio de miradas o tomar fuerza para retomar su relato nos transmiten la emoción que los atraviesa en ese instante. Con relación a la estructura del documental, el montaje va haciendo una división temática, que a medida que avanza, va permitiendo un contraste entre las perspectivas de los entrevistados. ¿Serías capaz de pedir perdón o no? Sí, con todo el corazón sí. Pediría perdón a todas las familias así que he hecho el daño. Un perdón sincero así, sincero. De todo mi corazón, con todo mi ser yo lo pediría. No, yo creo que ni perdón ni olvido. Para mí no tienen perdón ellos. El espectador testigo se encuentra ante una polifonía asimétrica donde se marca una diferencia entre escuchar el testimonio de una víctima que cocrea la escucha del espectador testigo al que pretenden transmitir una experiencia inenarrable y una responsabilidad compartida, y escuchar la entrevista a un victimario, en que explica o no sus actos y en que la escucha puede llegar a comprender la producción social del verdugo sin excusar sus actos. A su vez, podemos hablar de una progresión del B-roll y los contenidos temáticos. Al inicio, las tomas que se alternan con las entrevistas son, en su mayoría, tomadas durante el día, con luz natural. Sin embargo, a medida que las entrevistas empiezan a tocar el tema de las desapariciones, en el metraje secundario anochece. Vemos a los militares en la calle, inspeccionando los vehículos que pasan, la ciudad en el fondo. Y entonces, regresamos a los espacios naturales, pero con un nuevo elemento, el fuego. Este consume un auto abandonado en las inmediaciones del bosque, en las afueras de la ciudad. Una vez que el documental nos lleva hacia su desenlace, amanece. El B-roll abandona la violencia simbólica presentada y regresa a un estado normal para poder plantear una serie de cuestionamientos al espectador con aquello que acaba de oír. Hay mucho horror en las fosas. Ha habido cuerpos que los han quemado. Hay cuerpos que hemos encontrado con la boca abierta que nos dicen que los enterraban vivos. Sí hablan los huesos. Jamás me imaginé que eso podría ser cierto hasta que lo he vivido en 104 cuerpos. En La libertad del diablo, el tratamiento del sonido, la mezcla, el uso de efectos especiales y la música contribuyen a la creación de una atmósfera oscura, densa y que acompaña a los testimonios durante todo el documental. Siempre me he dicho, ¿qué más le puedes hacer a un muerto si ya lo mataste? La exaltación de elementos, como el carillón de viento y las texturas en tonos graves, nos transmiten un tono ominoso y hacen que en el espectador no quepa duda alguna de que los testimonios que se escuchan nos revelan un problema latente, serio y profundamente incrustado en la sociedad mexicana actual. Quincas Moreira, por La libertad del diablo. Por La libertad del diablo, Quincas Moreiras, director de sonido del documental, recibió un premio Fénix en el 2017
y una nominación a los premios Ariel en el 2018 por Mejor Banda Sonora Original. A lo largo de los 74 minutos que dura la obra, no hay un descanso o pausa prolongada de estos ambientes, al igual que sucede con la forma en la cual los testimonios son capturados. El director hace que el espectador se sumerja en las historias de estos personajes, que los miremos a los ojos y no podamos distraernos de la realidad que nos rodea. También podemos escuchar una serie de efectos sonoros que se repiten en el documental y se convierten en motivos de la obra. El primero y más evidente es el sonido que produce el carillón de viento, que en un momento del documental podremos ver a cuadro, y el segundo son los susurros y murmullos. En el caso del primero, podemos ver que este contribuye a la construcción de las atmósferas, pero también es usado a manera de transición testimonial y temática entre los personajes. Para los susurros y murmullos, podemos encontrar un uso que se separa más de lo estructural y se relaciona con una sección específica del documental, el trauma y las desapariciones. Estos murmullos se hacen evidentes cuando uno de los personajes recuerda los abusos sufridos por parte de la policía municipal. Y también cuando se habla de los desaparecidos y los procesos de búsqueda. Al igual que como ocurre con aquellos objetos olvidados mostrados en el B-roll, estos murmullos lejanos, que hacen ecos en la mente de los entrevistados, nos recuerdan que hay impunidad y por lo tanto que muchas personas que no han sido encontradas seguirán perdidas entre muchas otras. Al principio yo me imaginaba a mis hermanos en una celda, cuidados por los delincuentes y la policía, encerrados, mal comidos. Y en otra los he imaginado en los campos de cultivo de la droga, añorando que los encuentren. La fotografía y el sonido crean un espacio donde las memorias del pasado reciente se entrelazan con el presente de la geografía y el de los supervivientes. Esta separación entre la voz y la imagen crea la perspectiva de un espectro, un fantasma, de un desparecido, al tiempo que estimula preguntas fundamentales sobre la relación entre la estética y las estrategias políticas de denuncia y visibilización. ¿Cómo representar la huella de una experiencia de dolor? ¿Cómo representar la ausencia, lo no nombrable, lo explicable, argumentable? ¿Cómo explicar la borradura del referente? En la época en la que se empezó a discutir sobre si las víctimas civiles eran daños colaterales o no, en el periodo de los 10 años que fue la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, y cuando empezaron a publicarse estos ejecutómetros que salían una vez a la semana y que empezaron a sembrar como una especie de psicosis en el país, ¿no? Se empezó a sembrar como mucho miedo y me dediqué a hacer una reflexión sobre cómo opera eso, cómo opera el miedo, cómo opera la violencia, cómo se siembra el odio. A través de la estructuración de los testimonios obtenidos, Everardo González explora en La Libertad del Diablo las ramificaciones y estragos de la violencia en México. Y, además, en la parte final del documental, plantea cómo se siembra el odio, el tránsito del miedo a este y lo que podría implicar, un posible tránsito de víctima a victimario ante la ineficiencia del Estado para erradicar la violencia en el país. Este efecto se logra gracias a la puesta en serie, haciendo que uno de los victimarios, las hermanas presentadas al inicio del filme y la madre dialoguen en torno al tema del perdón y la compasión. ¿Qué les daría justicia? Yo creo que castigar a los responsables. Con uno de los personajes del documental podemos encontrar las últimas consecuencias de la violencia en una persona, el tránsito de víctima a victimario, como una forma de usar la violencia contra aquellos que la ejercen en primer lugar. Para mí la justicia es mantener un equilibrio. Hay que, pues, si tú sabes que la persona encargada de impartir justicia no lo va a hacer, alguien tiene que hacerlo para mantener el equilibrio. Entonces, no sé si esté bien o esté mal, pero durante ese tiempo teníamos nosotros esa idea y fue como trabajamos, impartiendo justicia con nuestra propia mano. En la justicia por mano propia como un performance moral en Colombia y México, Andrés Rincón Morera establece que las acciones etiquetadas como justicia por mano propia se construyen sobre la tensión de dos principios a priorísticos, acción y orden. Rincón nos habla entonces de dos enfoques bajo los cuales se estudia y analiza el principio del orden.
el principio apriorístico de orden colectivista y el de orden normativo. En el primero, se pueden incluir los modelos explicativos que priorizan la debilidad institucional y aquellos que advierten sobre la participación o aquiescencia estatal en estos actos, esto bajo el concepto de ejecución extrajudicial. Esto se traduce en una debilidad del monopolio estatal de la fuerza. En el enfoque de orden normativo, por su parte, se aduce que estos hechos se producen en función de diversos entramados culturales, marcos de significado donde se legitimaría la violencia y la justicia por mano propia para contener factores percibidos como contaminantes o peligrosos para la sociedad. Por su parte, en el principio apriorístico de la acción encontramos dos vertientes: el enfoque de la acción normativa racional y el enfoque de la acción instrumental racional. En el primero, se ve a la acción violenta como una forma de estrategia anclada en una economía moral. La entienden como un medio para asegurar posiciones en un entramado político-social o como un fenómeno consustancial a diferentes expresiones sociales organizativas. En el segundo enfoque, en cambio, se pueden ubicar los modelos explicativos de la violencia colectiva como control social, la noción del vigilantismo y el encuadre analítico del pluralismo violento. El autor selecciona Colombia y México para poder comprender la forma en que los fenómenos tipificados como justicia por mano propia se constituyen en hechos sociales significativos. Sobre el primer país nos dice: el marco de problematización es preciso. Se cuestiona que una esfera civil que ha sufrido tantos años de violencia transite a constituirse ella misma en victimaria, salude los excesos y avale formas extremas de victimización. Quienes valoran positivamente la justicia por mano propia no consideran que la primicia de la vida sea un valor universal. Argumentan, preferiblemente, que la violencia es un castigo eficiente y corrector. Constituye un medio aceptado para contener desvíos y excesos. Coadyuva en la constitución de diferentes solidaridades y está plenamente justificada cuando se transgreden esferas no civiles rodeadas de sacralidad. Y sobre nuestro país concluye lo siguiente: en México, por su parte, la justicia por mano propia se produce y recrea como un hecho preocupante, reflejo de las precariedades sociales e institucionales, y como una puerta abierta al recrudecimiento de la violencia. Por tanto, se construye simbólicamente como una manifestación de la barbarie a la que puede llegar la población en casos de desesperación y de que el entrerector de la civilidad siga ignorando sus funciones. Quienes las valoran positivamente les imputan beneficio, efectos positivos y una serie de elementos performativos disuasivos para contener y prevenir la repetición de comportamientos negativos en torno de abandono estatal. En este marco, la muerte se toma no solo como una forma de evitar reincidencia, sino, además, como un factor disuasivo para controlar la espiral de violencia. Al contrastar ambas perspectivas, son evidentes las similitudes en torno a la aceptación colectiva e individual, que surge en torno a la reproducción de la violencia y que es entendida como respuesta a aquellos eventos violentos que han originado el trauma y la pérdida. En Nelly, de Amat Escalante, podemos encontrar una representación ficcional del tránsito de víctima a victimario a través del protagonista. Y en uno de los trabajos más recientes de Berardo González, Una jauría llamada Ernesto, el director nuevamente retoma el recurso de establecer empatía a través de testimonio, pero esta vez colocándonos de espaldas a los personajes, para así acompañarlos en su día a día, convirtiéndonos en testigos de cómo las personas pasan de formar parte del ciclo de violencia, usando esta no como un instrumento para hacer justicia por mano propia, sino que también llega a tratarla como un juego, como un dispositivo para probarse ante los demás, para adentrarse, ser aceptados en círculos sociales y tomar el control. De esta manera se hace de aquel poder que permitirá que nadie los enfrente, abandonando la incertidumbre de estar a merced de un victimario para convertirse en uno. Si tienes más, te los compro. El director incentiva también el cuestionamiento del retrato de esta realidad en las obras, al dar voz a los perpetradores de los actos para presenciar el problema en todo su espectro, con total crudeza y para entender la vigencia de este. Aquel que ve La libertad del diablo puede entender desde la empatía con las historias de las víctimas el por qué estas personas también querrían hacer daño. Sin embargo, lo que Berardo plantea al enlazar estas diferentes perspectivas es ver el problema en gran escala para así también entender, a través de los diferentes dispositivos de la puesta en escena, que todos somos parte del ciclo de violencia. Nos advierte
que la violencia es una vivencia aterradora que nos pone en una situación vulnerable, la cual puede implicar que en un futuro queramos hacer el mismo daño a aquellos que usan la violencia para reafirmarse ante una sociedad igualmente violenta. No pensé en venganza porque pues, yo con mi fe que yo tengo no. Nada más en esa ocasión que yo les di la cara sentí compasión. Cuando no me daban la cara y que no levantaban su cara ellos con su cabeza agachada, y cuando yo le levanté al muchacho la cara así, de que le dije, ven y dime por qué. Él nada más volvió a agachar su cabeza, pero no me dieron palabra, no me dieron explicación, nada, y me dio compasión de verlos ahí como estaban. En La Libertad del Diablo, una etnografía visual de la violencia en México y sus fronteras, un artículo que se ha retomado a lo largo del video para el análisis simbólico de los recursos cinematográficos del documental, Ana Cornide y Paola Díaz concluyen lo siguiente sobre el documental. En La Libertad del Diablo, la ética del llamado y la política del espacio público común se convierten en horizontes potencialmente performados en la constitución de una imagen. Constituir una imagen no es simplemente mirar imágenes ni consumirlas, como tan a menudo sucede con la mercantilización de la violencia. En La Libertad del Diablo, el rostro descubierto de la madre puede ser pensado como esta interpelación ética que hace un llamado y que es un grito. El espectador se transforma en testigo porque ha operado una transmisión de experiencia, en este caso de miedo, de dolor, de compasión, de deseos de justicia y de venganza. Siguiendo la idea sobre el ciclo de violencia y tomando como referencia la imagen con la que decide finalizar el documental, que es el rostro de la madre, somos testigos de una forma en la cual el ciclo se detiene. Porque antes de pensar en la venganza o en regresar a aquella violencia ejercida a los posibles perpetradores del crimen, la madre siente compasión por los victimarios, y es ella la única que termina por remover la máscara de sí misma, aquel dispositivo que unifica y nos distancia de los entrevistados. Podemos ver así una alusión a uno de los jóvenes del documental que solía ser un sicario, pues el rostro refleja el dolor interno y las repercusiones irreversibles de la violencia.